Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga, un gusto saludarles en este podcast nuevo que vamos a compartir ahora mismo. Tenemos dos invitadas muy especiales que vamos a hablar de un tema que creo que va a impactar y va a bendecir a muchas vidas, porque es algo de lo cual a veces se suele hablar, pero no de la manera que lo vamos a hacer aquí, porque estoy seguro que va a dejar esa semilla grabada en tu corazón. Así que sin más preámbulo, vamos a presentar ahora mismo a mi hermana, pues Katia Carranza, que es una periodista, es locutora, es una sierva de Dios sobre todo. Una mujer de fe. Una mujer de como fe. Alicia y como muchos que nos están Una viendo por mujer ahí. virtuosa. No, que Dios la ha para escogido. nada. No, es impresionante la verdad cómo a lo largo del tiempo pues Dios, me imagino, ha marcado su vida y la Virgen también. Así que hoy vamos a estar hablando con eso. Y también tengo aquí a mi hermana Alicia Maza, que es creadora de Rosarios para el Alma y tiene un testimonio impresionante. Yo ya estuve escuchándolo, ya estuve pues nomás, digamos, informándome de todo lo que vamos a hablar ahora. Así que de verdad, gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí y compartir con ustedes. Qué bueno. Así que bueno, vamos a hablar de un tema que creo que para las dos es muy especial, es muy importante, es acerca de la Virgen María. Y Wow. es un tema que creo que a veces en la iglesia se aborda, pero no de la manera como más vivencial, digamos, como más Cotidiano. Exacto, como más cotidiano. Como nuestra madre lo quiere hoy en día, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y yo creo que, digamos, para empezar, creo que a veces, por ejemplo, como es un tema de aquellos cristianos católicos, digamos, porque, digamos, hay cristianos evangélicos que no creen en lo que a lo mejor hablemos ahora. Entonces, es muy tema como muy propio, digamos, en el aspecto de que no lo puede. Yo creo que el tema de la Virgen María, no sé usted vea, es como parecido al de la Eucaristía, porque no se puede explicar con palabras, sino es una cuestión como de fe y de vivencia. Totalmente. Siento que, bueno, y saben que justo viniendo para acá le decía a Jesús, ¿qué mensaje quieres que lleve? Y venía oyendo la radio. No voy a decir qué radio, pero el tema era justo, estaban platicando sobre testimonios. Sí. Y entonces estaba esta oyente y decía, es que miren, a mí me pasó lo siguiente, y yo lo comparto porque yo también lo viví y estoy segura que quizás Alicia también lo vivió. O sea, bueno, yo chiquita, yo me acuerdo, mi mamá de castigo me ponía a pedirle perdón a la Virgen en un cuadro que tenía en el pasillo cuando yo hacía una travesura. Sí. Y entonces somos dos hermanas, ¿verdad? Nos llevamos 1 año, 4 días y jaloneados de pelo y pellizcones y de todo. Y fuiste tú, no fuiste tú, porque en ese jaloneo se quebró algo. Y entonces me regañaban a mí. Ajá. Y me hincaban a mí en la Virgen. Ese era el castigo. Ese era el castigo para pedirle perdón a la Virgen y a Jesús por lo que yo había hecho. Sí. Pero yo en mi conciencia decía, pues es que yo no lo he hecho. Y entonces yo hablaba con ella. Entonces lo que inició como un castigo comienza como una relación entre nuestra madre, porque yo perdí a mi padre cuando tenía 2 años. Entonces yo tenía una relación con nuestra madre, con la Virgen, como una relación de cómplices, como estábamos en mi casa solos, los ojos de mi mamá, ¿verdad? Ella bajo su criterio y como toda mamá, pues yo ahora soy mamá y muchas veces he castigado quizás al incorrecto, ¿verdad? Porque en la vida normal no somos perfectos y entonces en esa cotidianidad yo llegué a conocer a nuestra Madre Santísima en ese sentido como mamita del cielo, pero de verdad tú viste que yo no... Y entonces me entraba aquella paz y ya el castigo a mí no me... ¿Verdad? Ya no me dolía. Sí. Aunque hubieron casos que mi mamá hasta me dejó dormir ahí. O sea, mi cansancio me dormía ahí, ¿verdad? Pero la verdad que Dios tiene sus caminos. Y nuestro amor por la Virgen es la madre de Jesús. Yo digo, cada vez que celebramos el Día de la Madre, yo digo, primero fue el sí más importante y sigue siendo el sí más importante para defender la vida. Póngase usted en los zapatos de nuestra Madre Santísima, que a los 16 años se le aparezca un ángel primero, y yo que estoy loca, estoy soñando, estoy esto, claro, ¿verdad? Y de repente que el ángel te diga, pues vas a concebir en tu vientre esto y lo otro, y con qué cara le sales a tu mamá, y qué va a decir la gente. Y el prometido, ¿no? Y el prometido, ese San José, sí, claro. Qué increíble. Y ella tuvo la luz del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Para poder aceptar ese sí.
¿verdad? Poder decir, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Ese Exacto. sí, tan fuerte, defendiendo la vida, no importando lo que a ella le pudiese venir, ¿verdad? ¿Y qué tal si ella hubiera dicho que no? Ajá. ¿Qué tal? Nuestro padre no hubiera venido a la tierra, no estuviéramos ahora contando y viviendo todos los milagros, la felicidad, la paz que hemos encontrado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra madre está aquí, Dios la escogió porque pudo haber venido a la tierra como Él hubiera querido. Claro. ¿Sí? Pero Él no, se valió de una mujer, de esta mujer precisamente, para venir a la tierra. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabe que los seres humanos, a uno nos llega el amor de Dios a través de la música, a otro nos llega a través de la literatura, a otro nos llega a través de las películas, a cada quien le llega de diferente, por eso hay tantos ministerios, ¿no? Claro. Y tantas advocaciones, porque dependiendo de dónde está tu interés, ahí Dios te va a tocar, te va a llamar. Exacto. Entonces, a través de nuestra Madre Santísima, es una madre que vela por nosotros, sus hijos. Y eso es justo lo que venía oyendo. Decía, es que lo que no está en la agenda de Dios, como en las bodas de Caná, Él no estaba en su agenda, ¿verdad? Y se lo expresó a su madre, Sí. ¿qué pasa, verdad? Todavía no es mi tiempo. No estaba en la agenda. Pero esa madre hizo que nuestro Padre Celestial pusiera en la agenda algo que ella consideraba que sí lo merecíamos o que sí lo necesitaba en esas bodas de Caná. Entonces, cuando lo pintó así, la que estaba hablando en la radio, porque era a través del teléfono, dije, wow, en realidad sí, así fue. O sea, muchas cosas no están en nuestra agenda. Exacto. Y por intercesión de nuestra Madre Santísima, le saca el milagrito a nuestro Padre del cielo. Exacto. Y yo conozco el testimonio de Alicia. Sí. Y de verdad que es un testimonio que está para convertir a muchos Sí. que están viendo por ahí. Exacto, y por eso comenzaba yo diciendo que aunque este tema, digamos, no es como de una manera general, pues creo que toda persona que lo pueda escuchar lo puede entender, porque bíblicamente hablando, digamos, la Virgen María fue escogida y ni la fe de Abraham, digamos, se compara al nivel de fe que tuvo al arriesgarse a creer que voy a tener un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso que usted decía, digamos, se puede como traducir en el hecho que la Virgen María es capaz de poder acelerar los milagros de Jesús, o sea, en el aspecto de, por ejemplo, las bodas de Caná. Y yo creo que usted ha sido testiga de esa parte. Que Le cambió la como agenda. La Virgen. Sí. No, es que yo creo que por eso hablábamos al principio que es una cuestión de fe y es una cuestión de testimonio. O sea, es algo que no se puede explicar con palabras porque solo el que lo vive es capaz de expresarlo y de sentirlo. Yo creo que usted ha sido testiga de eso. Sí, mi testimonio de verdad que para mí es impresionante. Porque lo he contado varias veces, sí, claro. Lo cuento en redes sociales, lo cuento en TikTok, lo cuento en Instagram, se lo cuento a cualquier persona que esté viviendo una situación similar o una situación súper dolorosa, porque a mí la Virgen llegó a mi vida en el momento más doloroso de mi vida entera. Y yo siempre lo digo, no pedí nada de esto. Ella llegó así como un trueno a mi vida, completamente inesperadamente, sin que yo lo pidiera. O sea, yo vivía... que no fue provocado por usted. Pues. No. Como algo que usted planeó o algo Yo así. estaba en una crisis existencial, sufriendo los dolores que pueden sufrir cualquier mujer. Claro. Yo me iba a casar, yo tenía toda una vida planeada, yo vivía en Italia, tenía una pareja italiana, había ya creado todo mi mundo, vivía en el mundo también. O sea, yo vivía de el qué dirán. Vivía en el mundo material. Yo creía que eso era la felicidad. El novio italiano que estaba bien posicionado en la sociedad. Mi trabajo, que era un gran trabajo. Entonces, eso era importante para mí. Sí. Y de la noche a la mañana, el 20 de julio del 2020, eso cambió por completo. Entonces, esta persona me dijo que no se quería casar conmigo y que no quería tener hijos conmigo y que no se imaginaba una vida conmigo. O sea, yo ahí entré en una crisis inmediata, o sea, inexplicable. No puedo describir el dolor, pero mucha gente, la mayoría de seres humanos, hemos vivido de ese tipo de dolores o peores. Ese fue el mío. Claro. Esa fue mi experiencia. Y la primera persona a quien yo llamé, lo primero que me dijo, ahorita le vamos a rezar el rosario a la Virgen de Fátima. Agárrate de la Virgen de Fátima te va a cumplir tu milagro. Y era lo que menos quería escuchar.
Yo quería que me dijeran que iba a llegar un príncipe de Dubái, yo no sé, otra cosa que me arrancara eso. Sí. Pero hay algo tan maravilloso, misterioso, mágico, divino de la Virgen que me quedó inmediatamente así como en mi mente. Y le dije, ¿cómo hago? Mónica se llama, mi amiga, que me ha hablado siempre de la Virgen. No es la primera vez que me hablaba de la Virgen y de lo maravillosa, divina, misericordiosa que es ella. Y le dije, ¿qué hago? Y me dijo, solo hace un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Y ya vas a ver que te vas a calmar y te vas a poder dormir. Y mañana rezamos el rosario entero. Yo no lo sabía ni siquiera rezar. No sabía rezarlo. Sí. Soy católica, iba a misa, pero no era constante. Y así empezó mi caminar. Y empecé a rezar el rosario. Mi amiga me lo imprimió en un papel. Me escribió así cada paso que hay que leer y rezar y cómo rezar el rosario. Yo tenía un rosario y empezaron a pasar cosas mágicas. De repente un rosario que yo ahí tenía guardado yo no sé dónde. De repente una estampita de la Virgen de Fátima. De repente en mi oficina encontré en papeles como un separador de libros de la Virgen de Fátima. Y todas estas cosas, en mi caso, eran un llamado de ella que me decía, ven aquí, es conmigo. Aquí estoy. Aquí estoy. Sí. Como insistiendo, digamos. Como no, es que era evidente. O sea, era evidente. Era ella. ¿Y en constante. qué momento dijiste sí? Yo aquí estoy hasta entrevistando. Sí, no, es que aquí... Entonces, lo que me calmaba en ese momento, porque gracias a Dios yo no tomo alcohol, yo no tomo pastillas, yo no uso drogas ni nada, yo no hago nada de eso. Sí. He llevado siempre una vida sana. No tenía escape, como que cómo se me quitaba esa ansiedad, esa crisis. Esa parte quizás, antes de que siga, ahora mismo creo que es como una escapatoria para muchas personas. Sí. Eso que usted mismo está diciendo, por ejemplo, la droga, el salir, el compartir, y todas esas cosas que tal vez lo vemos normal. Cualquiera puede decir, no, pero es que yo lo veo normal, pero al final lo estamos usando como una escapatoria. Es que cuando realmente lo que está creando es un vacío más. Claro, pero es que el rosario te transforma y es un vínculo que se crea con nuestro... Porque el rosario es cristocéntrico, ¿no? O sea, meditamos ahí... Es bíblico. Es bíblico, meditamos ahí la vida de nuestro Señor Jesús desde su concepción, ¿verdad? Y bueno, ahí te va llevando en ese caminar. Entonces, me imagino que esos primeros días que rezabas el rosario... te hacías nudo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo intenté rezarlo también en uno no entiende ni cómo lo terminó y si lo hizo bien y si lo hizo mal, pero lo quiero hacer bien, y ya cuando estás en estos caminos te das cuenta que el amor de Dios y el amor de nuestra Madre Santísima es tan grande que no importa si te duermes rezándolo, si lo terminas de rezar, si dijiste el Padre Nuestro se te olvidó, si te saltaste un misterio. No, lo que ve es tu corazón, tu intención. Y yo también he experimentado, imagino que muchos aquí también, esa paz que el rosario te da, pero me imagino que esa ansiedad y ese dolor fueron fuertes en un inicio. Sí, o sea, no se me quitó la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez, pero era lo único que me calmaba. Todos los días lo hacía. Todos los días lo empecé a hacer. Todos los días. A veces lo hacía 2 veces al día, a veces lo hacía en mi almuerzo porque no estaba ni comiendo, no estaba ni tomando agua, porque en esos momentos cuando uno está con esas crisis, con esas emociones que no se pueden controlar, o sea, uno de verdad pierde hasta su identidad. Yo ni sabía quién era yo. Exacto. O sea, quién soy. Y sabe que esa parte creo que ahora en día mucha gente está viviéndolo. Hay situaciones que lo quiebran a uno por completo. Hay gente que le dura 5 años, hay gente que le dura toda la vida, hay gente que le dura... O sea, y eso es solamente algo sobrenatural o algo como lo que usted vivió o como lo que usted ha vivido es capaz de poder romper todo eso. Sí. Entonces, ese fue como el primer quiebre. Como yo me identifiqué con la persona con quien yo me iba a casar. Cuando yo valgo y yo por ser hija de Dios... Solo por eso valgo. No necesito tener el trabajo, no necesito tener los millones de dólares, no necesito aparentar con lo que uso, con las joyas, como yo he sido, porque yo así he sido, creyendo que eso me hace mejor persona o eso me da valor. Sí. Entonces, cuando empecé a tener esos quiebres, como quiebre de identidad, yo solo me agarraba de la Virgen y yo solo le decía, por favor, hazme el milagro, por favor, hazme el milagro. Mónica me ha dicho que si yo rezo el rosario me vas a hacer el milagro. Era lo único que decía. Yo creía en eso. Y de verdad creía
que se me iba a cumplir. Yo sabía que se me iba a cumplir, pero tenía que rezar el rosario. Sí. Y me podía dormir rezando el rosario. Como usted dice, yo me dormía porque no lograba dormir rezando el rosario. Y un día a la vez seguí rezando el rosario y empecé a sentir paz. Sí. Empecé a tener certeza que aquí era, pero certeza extrema, no que empecé a dudar. O sea, Sí. era una certeza que si yo No era solo sentir. No, era Sí, una certeza certeza, que si claro. yo seguía rezando el rosario, las cosas iban a cambiar para bien en mi vida en general. Ya no era el tema de casarme o no casarme, Sí. o el dolor de que había perdido a esta persona. Wow. Entonces así empecé a ir a misa otra vez los domingos. Empecé a confesarme otra vez. Sí. Y empecé a sentir esa sanidad así pura en todo mi ser, en todo mi cuerpo, en mi pensamiento, en mi sentir. Empecé a tomar mejores decisiones con qué personas me rodeaba. No que tenía nada de malo con las otras personas, pero Claro. empecé a buscar más relaciones más sanas. selectivas. Sí, relaciones sanas. Porque no hay nada más lindo que vivir una vida sana. Claro. Sana mentalmente, sana emocionalmente, sana físicamente. Y rodearte de personas que te entiendan, ¿no? Ajá. También, que, Sí. que comparten como tu fe. Porque no sé si te pasó al principio, imagino que en ese descarte que hiciste, hubieron un par de que te vieron así como, y esta está Exacto. loca. Sí. ¿Verdad? Y eso drena, vea. Eso es como que va. Sí. O sea, porque no hay como no encaja, pues. Y en ocasiones te pasa hasta dentro de la misma familia. Exacto. ¿Verdad? Que tú Exacto. comienzas este caminar, pero así es, ¿no? O sea, Sí, sí, es parte de lo definitivamente. mismo. Y de repente hasta tus padres, tus hermanos, tus primos, tu esposo, tu Sí. esposa, tus hijos comienzan como, ay, ya vas otra vez, ay, no, y no sé qué. O se lo tengo con razón, ¡yup! Y dan la vuelta porque tú estás con razón. Sí, eso pasa, pero Sí. es parte del caminar. Sí, Sí. sí, creo que cada quien tiene este cambio Claro. personal. Esto es personal. Y que cada quien lo vive como lo tiene que vivir y en su momento y va a llegar porque llega. Llega, claro. Y en mi caso, esta necesidad hizo que yo me agarrara más de ella, Sí. de la Virgen. O sea, mi misma amén. necesidad. Y ahí fue donde me di cuenta de que con el pasar de los meses, alguien me invitó a ir a Fátima. Entonces, como yo le había estado pidiendo específicamente a la Virgen de Fátima, aunque sí Sí. sabemos que es la misma Virgen, Claro, claro. es ella, Claro. pero en mi caso era la Virgen de Fátima, tenía la imagen de Virgen de Fátima y veía en todos lados a la Virgen de Fátima. Cuando fui a Fátima, no es casualidad, que es lo que he compartido en otras entrevistas y que doy mi testimonio, que el día que estoy en Fátima pierdo mi trabajo. Lo otro que yo me identificaba, o sea, yo le había dado tanto valor a ese trabajo, que Claro. yo era importante o mejor que por ese trabajo. ¿Y cómo es posible que el día que llego a Fátima pierdo el trabajo? Entonces, para mí era la Virgen diciéndome, tranquila, aquí estoy contigo, no necesitas darle tanta importancia a ese trabajo. Es importante trabajar, no quiero decir que Claro, no es claro. importante. Claro, claro. Claro que es Sí. importante. Sí, pero como a veces le damos poder, vea, Claro. un poder increíble al trabajo, a las personas, que creemos que cuando lo perdemos se pierde todo. Exacto. Eso es lo que- Y la claro. mayoría, en esta sociedad nacimos, mayoría, claro, en los colegios claro. nos educan Claro. para creer que tenemos que tener estos grandes trabajos importantes y Exacto. que si no los tenemos no valemos. Exacto. O sea, ¿quién nos enseñó eso? Exacto. A mí así me enseñaron consciente o inconscientemente, pero así crecí yo, que tenía que estudiar, que tenía que sacar maestría, que tenía que hablar idiomas, que tenía que viajar por todo el mundo y que si hacía eso, entonces voy a ser feliz. Exacto. Nadie me dijo que la felicidad es interior y que yo la busco, en mi caso, por medio de la Virgen, y que si yo confío, estoy cerca de ella, rezo el rosario porque a mí me gusta también rezar el rosario, porque eso me acerca a Jesús, ¿verdad? Ahí está Claro. mi verdadera felicidad y que todo lo demás es añadidura. Si yo Amén. pongo esto en el centro de mi vida, todo lo demás es añadidura. Amén. Totalmente Es poderoso, de la verdad, acuerdo. porque creo que fíjate, ahorita es como esa falta de identidad, creo que es lo que está marcando ahora mismo a muchas personas, muchas mujeres, igual hombres, que estamos como perdiendo el rumbo, como ese enfoque y la seguridad con la que habla ya no existe y se está perdiendo. Totalmente. Es que las redes sociales te hacen creer que la felicidad es una cartera, es un carro, es... A ver, pero De usted todo. como Katia, en medio de todo lo que usted se ha movido en todo este tiempo, ¿cómo pudo? Porque ella está hablando de un tipo de experiencia, Sí. pero usted también viene como de otro ámbito, de otro ambiente donde naturalmente, lo digo con todo respeto, claro, es claro, lo que hay. claro, Pero claro. ¿cómo usted pudo diferenciar, digamos, cómo Dios, cómo la Virgen pudo diferenciar en su corazón esa parte?
no se los puedo explicar porque ese es un milagro que ella hizo en mi vida y que Jesús nunca me soltó de su mano. Y yo siempre oraba antes de ir al aire, ¿verdad? En ese 5, 4, 3, 2, antes de ir al aire, Señor Jesús, permíteme hacer mi trabajo como si fuese el último día, amarlo y disfrutarlo como tal. Pon en mi boca tus palabras para consolar y para ayudar. Y yo ahí iba. Primer programa, segundo programa, ya después, ¿verdad? Sí. En 25 años. Pero nunca perdí ese amor por el trabajo y también esa necesidad de orar, ¿verdad? De entregar y de agradecer por ese trabajo. Entonces yo creo que cuando tú estás en ese camino, pues yo sabía discernir. Tuve compañeras cuya felicidad era comprarse no sé cuántos paquetes de maquillaje. Yo nunca he sido make-up lover. O sea, es mi esencia, sí, ¿verdad? Claro. Cada quien tiene mi sueño, honestamente, cuando yo me caso era ser mamá. Era un sueño que yo tenía. Y uno cree que las cosas van a salir cuando uno quiere. Ese es uno de los primeros milagros que muy así puedo decir es que mi Madre Santísima metió su mano, ¿verdad? También lo he contado en redes y voy a tratar de resumirlo. Yo no quedaba embarazada, mi esposo estaba sano, pues yo no tenía nada, según los médicos, tratando 2 años. Sí. Me mandan a México a grabar unas cosas con Ada Ramones de Teletón y aprovecho unos minutitos que teníamos para irnos a la Basílica de Guadalupe. Me fui en taxi, pedí ahí por mi milagro. Cuando salgo de la Basílica de Guadalupe me subo en el taxi y luego llego a la locación, pongo el pie en el suelo en una calle X de toda la Ciudad de México inmensa y encuentro dos cartas. Con mi esposo jugábamos 21, jugábamos esto y lo otro. Encuentro 2 cartas y con él siempre yo hacía la broma de la J de Joaquín, sí, y la K de Katia. Y encuentro 2 cartas boca abajo en pleno asfalto, de verdad. Y yo dije, y nuevitos. Yo dije, ¿y esto qué es? Y los 2 con sus corazones, ¿verdad? Y yo me quedo como, ya me hiciste mi milagro. O sea, yo sentí que tú sientes cuando te habla, con una estampita, con una flor. Como un signo, digamos. Es que sí, es que Dios te habla de diferentes maneras y claro, sientes esa ternura de tu Madre del cielo que está ahí. Como digo, nos acelera, ¿verdad? Sí. Nos echa la manita. Y entonces yo ahí sentí que mi milagro estaba cumplido. Vengo yo a los 3 días de grabar, aterriza el avión, yo calladita. No se imaginan cuántos exámenes me hice de embarazo en el tiempo anterior. Yo decía, ¿me lo hago o no me lo hago? Pero tenía esa certeza. Y voy y me compro el casero. Y me lo hago y no tenía retraso. Pero por fe yo sentía que sí, ya me habían cumplido. Y voy viendo, pero así, porque son 2 rayitas, ¿va? Sí, así, la segunda rayita. Y esa rayita yo ya la veía. En fe yo ya veía la rayita. Y me voy corriendo, cuando vi esa rayita, me voy corriendo al laboratorio. Y le digo, porfa, hágame el examen. Pero no tiene retraso. No tengo retraso, pero usted hágame. Y en el examen ya salió positivo. Me acuerdo que estaba esperando yo a mi esposo. Bueno, entonces, lo que les quiero resumir con todo esto, que sí nos escuchan. Amén. ¿Verdad? Que sí, nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Y a través de nuestra Madre Santísima, pues llegamos, ¿verdad? Exacto. Nos escucha. También tuve la oportunidad, y para mí fue un privilegio de mucho aprendizaje, de poder estar en un ministerio de liberación junto a mi esposo. Y ahí conocí el poder del rosario. Amén. Como el diablo le tiene, ¿verdad? Ay, exactamente. Sí. Como el arma que es. Sí. Porque hay que decirlo, o sea, existe el demonio, ¿verdad? Claro. Existe el mal, existe allá afuera el demonio que se vale de muchas personas para robarte tu paz, para robarte Exacto. tu alegría, para confundirte, para robarte Exacto. tu fe incluso. No, y uno lo llega a ver normal. Pero básicamente cuando uno se da cuenta, a veces es el mismo enemigo que nos tiene atados, que nos tiene, digamos, oprimidos. Y solo en un ministerio, cuando uno comienza a caminar, se da cuenta que ese tipo de liberaciones solo llegan a través del Señor, a través de una intercesión de la Virgen María, y ahí se rompe toda atadura. Totalmente. El padre Valentín comenzaba a tocar su... A ver, y le hacíamos la segunda ahí. Y yo le decía al paciente, ¿verdad? La persona que estaba ahí,
pues obviamente era ya el demonio que se manifestaba, claro, y comenzaba a dar de alaridos y esto y lo otro. Y no sé, y, o sea, son cosas que son fuertes, que no son para cualquiera. Pero si Dios me permitió vivir eso, es para compartirte a ti de verdad el temor que el demonio le tiene a nuestra Madre Santísima. Es que no les puedo explicar. Agarraba el rosario y solo se lo enseñaba. Y el demonio comenzaba, pero a gritar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, es el arma más poderosa que podemos utilizar en nuestra vida para protección de nuestros hijos, protección de todos los que amamos, para protección personal, para pedir un favor, para dar gracias. Y porque sí, ¿verdad? No hemos rezado el rosario, claro, porque sí. Claro, claro. Yo creo que eso hace, Alicia, que esa chispa y ese fuego no se pierda. Porque a la paso de los tiempos, a veces uno puede caer en la rutina. Sí. Puede caer en el hecho de decir, bueno, lo hago porque hay que hacerlo. Bueno, pero pasa, Madre Teresa de Calcuta, sí, tuvo cuántos años dice de desierto espiritual, o no sé cómo nombrarle, pero ella sentía de que, pero ella seguía ahí en su fe. Es que ese es el riesgo, creo yo, ¿verdad? Sí. O sea, el quedarse ahí, pues. Sí, pero ella lo hacía, ella seguía y provocaba ese fuego. Sí. Y es que en el día a día te pasa, exacto, ¿no? O sea, de repente tú estás en tu caminar de fe, pero la vida no es perfecta. Exacto. ¿Verdad? Hasta desde una llanta pacha, desde un mal día, bueno, en mi caso, con mi esposo, ¿verdad? Que el matrimonio cuesta, es difícil, pero cuando está Dios en el centro, se saca adelante 22 años de casada más 5 de novios y con un par de lloradas también. Pero de la mano de Dios se puede. Entonces, en esa circunstancia que te sientes perdido, ya sea por la circunstancia económica, de salud, emocional, etcétera, etcétera, ahí es cuando más se reza el rosario, ahí es cuando más doblas rodillas, ahí es cuando más puedes conversar con tu Madre Santísima y con tu Padre del Cielo, ¿verdad? O sea, que ahí están para escucharnos y ahí están para levantarnos cuantas veces nos caigamos. Ahí es como el momento oportuno, ¿verdad? Pero a veces pasa que dejamos de hacerlo. Sí. Y yo, ¿cómo ha manejado usted esa parte de no, pues, ¿me entiende? No soltarlo, digamos. Yo he hablado hasta con los padres de eso, porque en mi caminar, al inicio, yo no me sentía merecedora. Yo me sentía indigna, claro, porque me sentía súper pecadora, por soberbia, por egocéntrica, por vanidosa, porque soy súper vanidosa. Entonces me explicaban los padres, porque he tenido que ir a hablar con muchos padres de este tema en específico, que por qué yo, si no pedí nada de esto, porque el cambio fue tan drástico en mi vida, pero era tan inevitable, es que esa es la única palabra que puedo usar, era tan inevitable que esto era lo que estaba llegando a mi vida. Sí, llegó. No se pudo resistir. No, imposible. Y también a veces como no podía ni contar mi testimonio por lo mismo, porque no siempre rezaba el rosario todos los días, al principio. O sea, trataba, pero a veces no lo terminaba. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Si rezo o no rezo, pero sí sé que esto me funciona, esto me da paz. Entonces empezaba con dudas y confundida y frustrada. Y entonces me explicaban, ¿verdad? Me explican de que la Virgen nos escoge, que todos pertenecemos a ella, absolutamente todos. Todos podemos buscarla a ella, que solo depende de mí. Si yo la busco a ella, pero que soy bienvenida a ella y que ella siempre va a interceder por mí y que los milagros se van a dar. No importa si ya pequé o no pequé, si completé el rosario, si no completé. Eso no importa. Depende de mí y que ella quiere dos cosas. Así me han explicado a mí, así lo creo y así lo digo. Ella quiere que seamos plenamente felices de la mano de ella y que demos el testimonio de los cambios en la vida gracias a ella y su intercesión. Y así fue que empecé a hacer TikToks, porque yo nunca hubiera hecho TikTok en la vida. Yo creo que esa parte también hay que tocarla, porque es un temor, ¿verdad? Las redes sociales, romper ese hielo, digamos, de decir, yo hablo y voy a hablar de mi fe. Bueno, yo en el canal yo me despedía, trataba, porque en el contrato
Sí, una que cuestión tenía, como más. pero en el contrato ahí decía que no se puede hablar de política, no se puede hablar de religión, no se puede hablar de fútbol. Es una cuestión como ¿verdad? genérica, Ajá, era digamos, parte del contrato, Claro. pero yo siempre me despedía, ¿verdad? Que de la mano de Dios nos comemos el mundo. Y todavía me encuentro a gente que me decía, ay, yo estoy de la mano de Dios, Katy, no sé qué. Cuando yo renuncio, sentí ese llamado. Yo renuncié porque tuve una plática muy íntima con Dios. Y sí, o sea, dejé todo eso, ¿verdad? Katia siempre andaba pistoleada, siempre andaba maquillada, porque era parte de mi trabajo, etcétera. Sí. Pero llegué a sentir una necesidad mucho más grande de compartir con mi familia, de una intimidad más profunda con Dios, que estando en ese trabajo quizás yo no lo iba a poder realizar. Y era justamente compartir mi amor por Dios a través de las redes sociales. Cuando comienzo a hacer eso, comienzo a descubrir la necesidad de amor, la necesidad de unas palabras de aliento, la necesidad de un testimonio como el de Alicia, la necesidad que hay allá afuera, de todo tipo. Y entonces ahí siento yo que encuentro como un propósito en todo este caminar. Y mis hijos al principio, ay, ya vas a grabar otra vez. Y mi esposo, mira, ay, no sé. Y yo iba en el carro las primeras veces y sentía esa necesidad. De repente me salía un texto o algo y me daba a mí y ya el texto aquí que yo tenía que decir, o sea, lo que Dios me ponía para yo mencionar o decir. Entonces encendía el teléfono y comenzaba a grabarme con esa ligereza, pero lo hacía con ese amor y con esa convicción. Y tenía yo, ay, ya vas y no sé qué, no sé cuánto, y mis hijos allá atrás y mi esposo aquí, pero yo tenía esa misión de grabar. Y lo grabo y me quedo pensando, ¿lo subo o no lo subo? Por todos los comentarios que escuché en el auto. Sí. Claro. Es Lo que esa subo. parte es la que tal vez alguien no se puede imaginar. Que no, pero sí existe. Lo subo, no lo subo, lo subo. Y te hacen sentir chiquita, cuquita. Claro. Lo subo, no lo subo, lo subo. Señor, en tu nombre. O sea, esta ansiedad y no es de Dios. Y no son mis hijos, ni es mi esposo. Simplemente no es de aquí. Y plic, lo subí. A los 2 minutos, estábamos haciendo la cola para ponernos la segunda vacuna. A los 2 minutos, pling, salió un mensaje de una persona que está a punto de suicidarse. Y por ese mensaje, ella sintió le tomé foto a la pantalla y se le enseño a mi esposo y se le enseño a mis hijos. Y les digo, por un alma, vale todo la pena. Y se dan cuenta, o sea, entonces ahí entendí de verdad que, y bueno, obviamente a través de las redes sociales, así como hay gente que pues agradece, ¿verdad? Tu testimonio, que lo hacemos sin necesidad, porque, ¿verdad? Nuestras cuentas son con el cielo, ¿verdad? Claro. Pero también hay ataques o de repente, ¿verdad? Te ven con una lupa que ya mucho más. Siempre existe gente ¿verdad? así. Sí, siempre. Y en las redes sociales, pues cualquiera se esconde en un nombre X o en una cuenta bloqueada, ¿cómo se llama? Privada y que no puedes accesar. Pero pasa. Pero no, el llamado que tú tienes, y todos tenemos un llamado en esta vida. Todos tenemos un llamado. Y muchas veces nuestra Madre Santísima te ayuda a encontrarlo, Amén. ¿verdad? Amén. Porque yo creo que esa parte, digamos, es como algo que se va dando. Y yo creo que usted también pudo experimentar lo mismo en cuanto a ese llamado que de repente sintió esa necesidad de contar, de hablar. Sí, primero empezar a hacer rosarios. Sí. Porque cuando yo viajé a Fátima, hablando del tema que estabas hablando, yo viajé el 31 de octubre a Fátima. O sea, no es casualidad que es un día importante para nosotros, de verdad, hablar del poder de Dios, de Jesús, porque se ocupa de la para Virgen. hacer muchas cosas malas. Exactamente. Pero el día que estoy enfrente, donde se apareció la Virgen de Fátima, tuve así una idea clarísima de rosarios como así, de diferentes colores para poder usar, ya sea en el cuello, ya sea en la muñeca, porque solo se usa, pero la importancia es rezar. O sea, trato de explicar que no es una joya, que sí me gusta cómo se ve, qué bueno que me guste, pero lo llevo porque lo rezo. Claro. Entonces yo tuve una idea clarísima
Y esa idea de verdad que llegó de la Virgen, porque yo nunca había visto un rosario así en mi vida, nunca había ido a una tienda, había visto un rosario que se podía usar bonito, siempre he visto los rosarios de madera o de tradicionales. Sí, como normales. Y por qué me llegó esa idea, yo no tengo explicación, pero me llegó clarísimo. Y entonces ahí es donde dije, tal vez tengo que ir a comprar rosarios de este tipo que me vino la idea y voy a regalar en El Salvador. Y nunca encontré, yo nunca he visto rosarios así, nunca. Sí. Y mi amiga Mónica, que es muy devota de la Virgen de Fátima, me dijo, hácelos tú. Y hasta sentí ofensa, como, bisutería. Yo no, si yo tengo esta maestría, ¿cómo voy a hacer bisutería? Ni loca voy a hacer algo así. Pero me dejó la idea. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer, voy a tratar. Y cuando ya vine a El Salvador, me enseñó alguien divina, me enseñó a hacer el rosario y así empecé haciendo. Cosa que yo creía que no tenía habilidad con mis manos y aprendí, empecé a hacer y luego le enseñé a madres solteras salvadoreñas a hacer y tengo un grupo de madres solteras que hacen rosarios. Es que Dios alma. Cuando te escoge, bueno, es que a todos nos escoge, pero cuando tienes tu momento, ¿verdad? Ahí de verdad descubrimos talentos, descubrimos tantas cosas para... Él pone las ideas. Para seguir su camino, así es. Solo se trata de eso, de desconectarte, de hacer ese silencio, de doblar rodillas. Yo siempre he dicho que las batallas más duras, pues, con rosario en mano y de rodillas. Sí, pero fíjense que me llama la atención, digamos, algo que es común, digamos, en el caso del testimonio de ustedes, que ustedes también han puesto, sí, yo sé que es Dios y la Virgen buscando, porque ellos son los que toman la iniciativa en todo, pero también hay una palabra en la Biblia que dice que aquel que busca encuentra. Entonces yo creo que esa parte a veces uno no la dimensiona, digamos, porque uno no se da cuenta que tiene que buscar. A veces se queda a la orilla esperando nomás, diciendo, bueno, a lo mejor Dios no me quiere, Dios no me escucha y no pasa nada. Estaba oyendo un día de estos que alguien estaba diciendo, en redes sociales, estaba diciendo, y no sé si a ustedes a mí me ha pasado, le estás pidiendo una ensalada a Dios. Dios te manda el tomate, te manda la lechuga, te manda el pepino, te manda el aderezo y no haces la ensalada. Sí, claro. De repente yo le estoy pidiendo, Señor, por este matrimonio y que nos llevemos mejor y qué sé yo y esto... Y mi esposo llega dulcito y yo le salgo como una ogra. Y yo le estoy pidiendo la ensalada, me manda todos los ingredientes de la ensalada. Pero somos seres humanos. Claro. Lo que quiero contar con esto es que no pasa nada. Como digo, cuántas veces te caigas. Somos humanos, somos mortales. Exacto. Nos vamos a equivocar, vamos a meter la pata. Pero ahí está Dios. Y ahí está todos los días para poder reiniciar. La Eucaristía, la confesión, el rosario, el Santísimo, vivir en gracia. Yo me acuerdo cuando le cuento a mi mamá, el Padre Valentín nos ha llamado para... Dios me guarde, el Ministerio de Liberación. ¡Ay, Dios me guarde! ¡Cuidado, se te meta el demonio! Y no sé qué. Sí. Y le digo yo, es un llamado de Dios. No puede haber nada malo ahí. Y hay que estar en gracia. ¿Verdad? Eso es... ahí sí hay que dormir con la conciencia tranquila. Estar en gracia. No pasa nada, mamá. Tranquila. Y de verdad que les digo que esos días, esos meses, esos añitos fueron de gran bendición en mi vida. Y al mismo tiempo, como vi cómo liberaba el Padre a muchas personas, así se liberó mi vida de muchos demonios. De muchos demonios. Entonces, yo creo que el caminar bendice. El caminar transforma. Lo que sea tu vocación, ¿verdad? Si es el rosario, pues en nuestro caso fue el rosario, fue nuestra Madre Santísima. Hay quienes es la música, ¿verdad? Hay que a mí las alabanzas me despierto y me motivan y esto y lo otro y me dan como la energía, pero cada quien la encuentra en diferentes circunstancias. Pero yo creo que no pasa nada. Eso es el mensaje más importante, porque muchas personas se desaniman o te hacen creer, como le pasó a Alicia, no se sentía merecedora de ese llamado. Sí. Y sobre todo es cuando más gente que te conoce, digamos, gente que sabe quién sos o en lo que has andado, y ahí se da como esa parte. Pero eso que usted decía es bien importante también, igual no hay problema en volver a comenzar. No hay problema en hoy mismo, que cualquier persona está recibiendo esta palabra, poder decir, yo puedo experimentar lo que también ellas han experimentado, o sea, porque todos estamos llamados a eso.
Y solo quiero agregar que esos grandes dolores, esas crisis existenciales que tenemos, en mi caso ya les compartí una de las mías, es un vacío espiritual. Exacto. O sea, el problema es espiritual. Claro. Cuando yo empecé a rezar y entregarme a ella, ese es mi camino espiritual, por medio de la mano de la Virgen. Todo lo demás empezó a cambiar. Es más, a mí ya ni siquiera me volvió a salir un trabajo a lo que yo me dedicaba. Y aplicaba y todo el mundo me decía, ay, con tu currículum vas a conseguir trabajazos en El Salvador, porque yo regresé a vivir a El Salvador. Nada. Ni me contestaban los correos. Nada. Nadie me volvió a contratar absolutamente en nada. Y lo único que tenía eran los rosarios. Entonces, más aplicaba trabajos y no me contestaban, pero me salía más órdenes de rosarios. Y así fue porque me dediqué a los rosarios. Era la bendición. Era la bendición. Amén. Así Yo es. creo que, no sé, quizás fuera bueno que se le comparta a toda la gente cómo la puede encontrar en TikTok y para que la gente también vea el tipo de rosarios que hace y todo. Sí. En Instagram, Rosarios del Alma. En TikTok con mi nombre, Alicia Maza, porque empecé hablando de rosarios, pero luego hablo de otras cosas. Hablo de cómo empezar un emprendimiento en El Salvador. Hablo de mi experiencia de volver a vivir en El Salvador y lo positivo que es para mí regresar al país y las experiencias lindas que he tenido de regreso en El Salvador. Sí, porque usted mencionaba algo, decía, ¿cómo es posible que uno no crea que aquí puede ser bendecido? Exacto, o salir adelante en El Salvador, porque creemos que tenemos que vivir en otro país, en Estados Unidos, en mi caso Italia, para ser exitosos o conseguir buenos trabajos. Aquí en El Salvador podemos emprender y podemos salir adelante también si queremos y si tenemos fe, ¿verdad? Amén. Y ese es mi caso, y comparto más y de nuevos proyectos también. Amén. Y es que la felicidad no es un trabajo, la felicidad no es un apellido. ¿Verdad? La felicidad no es un carro, no es una colonia donde vives, no es una universidad donde fuiste, ni un colegio, ni unos zapatos que tienes, ni la cartera. No, la felicidad es tu paz interior con allá arriba. Todo es material y todo pasa. Solo el amor de Dios jamás va a pasar. Los seres humanos somos imperfectos. No seas tan duro con los que te rodean, los que están bajo tu techo, con los que compartes la mesa, porque somos mortales. Pero el verdadero amor, así como Jesús nos perdona tanta metida de pata, también estamos llamados a que ese amor transforme ese malentendido o ese dolor en perdón. Porque estoy segura que Alicia tuvo que perdonar a su expareja para salir adelante, porque ese perdón no viene del ser humano. No, con las fuerzas propias no se con puede. las fuerzas propias. Sí. Yo en mi caso también he tenido que dar perdones muy dolorosos, que eso va a ser otra entrevista. Otro podcast, claro. Pero la segunda parte. El perdón. Sí, el perdón. Sí. El perdón, Porque el de perdón verdad. es una carga, pues. Y hay que hablarlo, porque hay mucha gente que no sabe cómo soltarlo, y viven Y con eso no es humano. Claro. Eso no es se divino. puede. Eso, Sí. yo me acuerdo que le decía, Señor, ¿y cómo voy a perdonar? Y yo escuché que me dijo, la Eucaristía te va a sanar. Amén. ¿Verdad? O sea, ya rezaba el rosario, pero yo decía, ¿cómo? Sí. Pero, y a cada quien le habla diferente. Pero Claro. sí, el perdón es algo tan trascendental en esta tierra, porque ya cuando nos llame, ya va a ser muy tarde. Y solo quiero agregar otra cosa diga. que para mí también ha sido importante y fundamental en este caminar. Yo ya no creo en las coincidencias. Sí. Creo en las diosidencias. Amén. Porque también me han dicho que si yo le pido concretamente a la Virgen que me mande una señal clara en cualquier situación, problema familiar, Como las dos problema de tarjetitas que trabajo, encontró en Como México. las dos tarjetitas. exacto, va a pasar. Sí, amén. Esta mañana yo le pedí algo claro así a la Virgen. Yo me puse de rodillas, le pedí algo claro y yo no sé por qué me imaginé rosas amarillas. Así me imaginé rosas amarillas en mi oración. Fui a verla antes de venir acá. Yo la voy a ver donde Los Heraldos, en Lomas de San Francisco. ¿Y qué busqué de flores le tenían a la Amarillas. Virgen? Rosas amarillas. Entonces Así es esas ella. son las cosas que para mí son señales Claro. que sí existen. Claro. Así como esas oportunidades que se abren. O así esas personas que de la nada te empiezan a hablar de como nosotros estamos hablando de rezar el rosario. Así que no es coincidencia que estén aquí presentes escuchando lo que estamos Así compartiendo. es. Exacto. Así es. Y para nuestros hermanos cristianos evangélicos, pues ahí en la Biblia está, ¿no? No es polémica ni mucho menos, simplemente es tratar de que comprendan nuestro amor por
por la Claro. Virgen, nuestro amor por el rosario, ¿verdad? Que pues Jesús vino a través de ella en las bodas de Caná, ¿verdad? Ese Exacto. milagro fue sugerido por ella. Entonces, por fe, nosotros como sus hijos confiamos en esa intercesión y ese poder que pudiera tener una madre o influencia que pueda tener una madre, ¿verdad? Claro. Sobre su hijo. Claro, y la sigue teniendo. Y la sigue Sí, teniendo. claro. Entonces... Y eso es lo que hemos tratado de compartir, ver una experiencia, una cuestión de fe. Así Solamente el que es. lo vive lo puede experimentar. Así es. Y también hablar. Entonces yo creo que, bueno, para, digamos, ir terminando, no sé, quizás me gustaría que cada una le dé un mensaje a esas mujeres que están destruidas, que están pasando por cosas similares a las suyas, o que están quizás cosas, digamos, diciendo qué voy a hacer, cómo hago para encontrar esta respuesta, este milagro. Hay muchas mujeres que están en esa situación, igual hombres también. Entonces, ¿cómo podemos digamos, lanzar ese mensaje para poder terminar y para decir, bueno, esto es lo que hay en mi corazón de parte suya, Katy, para poder decirle? Bueno, quizás se los puedo decir primero como mujer. Hay una identificación, ¿verdad? Con la Madre Santísima. Sí. Por ser mujer, ¿verdad? Algo mucho más tangible, más Claro. porque tú eres mujer. Entonces, ahí la comunicación se hace mucho más fácil, por lo menos humanamente, ¿verdad? Porque divinamente todo es perfecto, pero humanamente tú necesitas como ese acelerador. Luego, como esposa, te puedo decir que el matrimonio vale la pena, que el amor todo lo puede, de la mano de Dios, rezando el rosario y con la intercesión de nuestra Madre Santísima, se logra lo impensable. Amén. Solo Dios transforma vidas. Humanamente, tú no puedes cambiar a nadie. Tú solo te puedes cambiar a ti mismo, ¿verdad? Pero ahí arriba mueven cielo y tierra para que todo salga mejor. Así que no te desanimes, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos para sacarlos adelante y también por esas mujeres que están deseando tener hijos. No pierdan la fe. Todos tenemos un llamado. Katia tenía el llamado de ser madre. No todos tienen el llamado de ser madre. Hay mujeres que están llamadas a servir en otros caminos, ¿verdad? Porque el ser madre también tiene sus competencias y tiene sus exigencias y tiene sus... Entonces, pero si tú sientes en tu corazón, Dios lo va a permitir y nuestra Madre Santísima va a interceder para que pues esa vida llegue a tu vientre lo más pronto posible. Así que no te sueltes de la oración y cuando el terremoto está más fuerte que nunca, grita más el rosario, alábalo más, canta las canciones, las alabanzas a todo pulmón, que todo va a cambiar. Amén. Bueno, yo creo que somos testigos del poder de Dios, así que no sé, Alicia, ¿qué palabras se puede decirle? Pues para hombres y para mujeres, que no importa qué tan solo te sientas, la crisis que estés viviendo, no importa la situación, problema, dificultad, salud en la que estés viviendo, tú este día, hoy mismo, podés buscar a Dios. Y yo siempre sugiero buscar a la Virgen para que interceda por ti, porque sí te está escuchando, pero lo más lindo que me dijeron a mí, ella está, y me dan ganas de llorar, ella está con los brazos abiertos, esperándote para que tú la busques y ahí va a estar ella y su amor se va a sentir. Amén. Amén. Bueno, ha sido algo especial, ha sido algo poderoso y quedamos pendientes para grabar el perdón. Sí, tenemos que hablar del Vamos a hablar del perdón. Sí. Así que vamos a hablar acerca de la Virgen María, es algo muy especial. Yo creo que esa palabra que el Señor me dijo un día, tu crisis tiene fecha de vencimiento, es lo que acabamos de ver ahora. Toda crisis termina, toda crisis acaba, pasa, pero tomados de la mano del Señor y creyendo también que nuestra madre, como toda mamá, nunca suelta a sus hijos, nunca los abandona, nunca los deja, por más malos que sean. Siempre está ahí la mamá, porque ahora escuchaba un sacerdote que decía que cuando nació Jesús, no solamente nació por nacer, también llevaba parte del corazón de María. O sea, se fue con él. Por eso es que no lo abandonó hasta el pie de la cruz. Así que ánimo, hermanos. Dios les bendiga. Espero que compartan este podcast y pueda ser de bendición para familias, para muchas mujeres, para muchos hombres y jóvenes también que sean, pues, digamos, ese hambriento de búsqueda de la palabra,
de esa experiencia con nuestra Madre la Virgen María. Así que te invito a que te suscribas a este canal, Predicador Católico Miguel Hernández, aquí en YouTube y en todas las redes sociales. Que el Señor te bendiga.